el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1234. Incertidumbre. Pascual parecía un líder tranquilo y accesible, especialmente para ser un original. Desde que asumió el mando de la segunda familia tras la traición de Cindy, había hecho un buen trabajo reorganizando y aplicando cambios profundos. Lo que pocos imaginaban era que los problemas internos eran muchos más graves de lo que cualquiera había previsto. Bajo el liderazgo de Cindy, los hombres de la segunda familia habían sido víctimas de una discriminación sistemática. Sin importar su potencial, eran apartados, sin posibilidad alguna de ascenso hacia el castillo interior, y aquellos pocos que sí lograban alcanzar ese supuesto privilegio, desaparecían. En realidad, eran enviados para ser usados en crueles experimentos. Cindy había sido mucho más despiadada con los suyos de lo que cualquiera pensaba. Obsesionada con crear por la fuerza a una hada de sangre, usaba su habilidad para revertir los cambios sobre ciertos vampiros. Un logro impresionante, solo posible gracias a su maestría, pero que significaba una tortura inhumana para los afectados. El proceso se repetía, una y otra vez, como un ciclo de horror eterno. Incluso algunos humanos capturados, si eran convertidos en una subclase no deseada, eran revertidos y vueltos a transformar. En el caso de los vampiros capturados, su objetivo era crear un ejército de chupasangres. Pascual expuso estos abusos, acabó con los favoritismos y por eso ganó el respeto de su gente. Los otros líderes no lo veían con malos ojos, ya que él evitaba meterse en los asuntos internos de las demás familias o generar conflictos innecesarios. Pero si había algo que les molestaba, era su constante cercanía al nuevo rey. Muchos empezaban a sospechar que entre ambos existía algún tipo de favoritismo, especialmente por el hecho de que Pascual era un original. Ese era el verdadero problema.
Pascual era uno de los 13 originales, los fundadores de las familias vampíricas, una figura de respeto absoluto. Por eso, nadie creyó que estuviera bromeando cuando insinuó su intención de revivir a los demás originales. Pero la gran pregunta era, ¿por qué revelar eso ahora? Incluso Gregor, con todo su conocimiento, no lograba entenderlo. Aún existen vampiros de las 13 familias originales, pensó Gregor, lo que significa que los líderes antiguos pueden ser despertados sin necesidad de usar la sangre de un original. Entonces, ¿por qué Pascual lo menciona ahora? ¿Está tendiendo una trampa? ¿Quiere provocar que alguien lo use para despertar a los demás? ¿O simplemente está lanzando una amenaza, dejando claro que puede hacerlo cuando quiera? Había muchas posibilidades, y esa sonrisa constante en el rostro de Pascual, incluso a Gregor le resultaba insoportable. Pero no lo dejó ver. Pascual era un aliado valioso, y no podía darse el lujo de hacer más enemigos. Aunque existía otra posibilidad, un vampiro que no podía ser despertado con la sangre de ningún linaje actual. Nadie sabía exactamente qué sangre se necesitaba para lograrlo. El primer rey verdadero, el portador original de la habilidad de las sombras. Solo unos pocos líderes sabían de su existencia. La mayoría era demasiado joven, y todos los registros sobre él habían sido eliminados. El rey verdadero había sido el objetivo de una rebelión orquestada por los demás líderes, quienes usaron todo su poder para intentar acabar con él. Pero no pudieron matarlo, solo forzarlo a un sueño profundo. Su linaje fue erradicado para evitar su regreso. Su familia, reemplazada. ¿Es por eso que Pascual lo mencionó?, pensó Gregor. Pero sin sus poderes de sombra, ¿realmente podría enfrentar a Ariel? ¿Está insinuando que ese primer rey es incluso más fuerte que yo, que tengo el control absoluto de sangre? ¡Imposible!, intentó descartar la idea. Debemos establecer un nuevo líder para la tercera familia cuanto antes, anunció Gregor. Estoy seguro de que Susan ya tenía a alguien en mente para sucederla. Hasta entonces, sus caballeros tomarán sus funciones. Hay que tranquilizar al pueblo. Ariel no representa una amenaza para ellos, solo para nosotros, los líderes. ¿Algún otro asunto importante?, preguntó, mirando a los presentes. Paul dudaba. Estaba casi seguro, por la reacción de Agustina, que los vampiros desaparecidos tenían que ver con la primera familia, y con el rey. ¿Debería mencionarlo frente a todos?, pensó. Con Ariel como distracción, quizá ni siquiera se han dado cuenta de sus desaparecidos. Podría presentarlo como una preocupación legítima ante la situación actual. Si dice algo fuera de lugar, podríamos usarlo en su contra. Levantó la mano, pero una mirada de Muka bastó para que la bajara de inmediato. Lamentablemente, Gregor ya lo había visto. A pesar de su aversión por la familia maldita, por protocolo debía dejarlo hablar. Lo siento, fue solo una picazón. No tengo nada que decir, improvisó Paul, bajando la mirada. Gregor lo miró con desconfianza, pero decidió ignorarlo. Como nadie más pidió la palabra, el rey dio por concluida la reunión del consejo. Los líderes regresarían a sus castillos para continuar sus gestiones. La 10ª familia, sin duda, era la más afectada. Debo avisar a Diego cuanto antes, pensó Paul. Si viene aquí, lo acusarán de estar aliado con Ariel, y eso solo hundirá más a la 10ª familia. Tal vez su ausencia sea, sin saberlo, lo mejor para todos. De camino a su castillo, preguntó a Timmy y Sander si habían notado reacciones extrañas entre los líderes. Según ellos, ciertos nombres reaccionaron con visible sorpresa al oír el nombre de Ariel. Paul en realidad no necesitaba confirmación. Lo había visto claro en sus rostros. De los líderes nuevos, 2 destacaron: Harlow Muscat, del 6º clan, y Kim Kilton, del 12º. Entre los actuales, los caballeros reales Prima Kilton y Kyle, que están al lado del rey. Pero hay otros que no puedo leer: Pascual, líder de la 2ª familia, y Gina, de la 9ª. Su familia ya no existe, y su rostro es como el de un fantasma. También está Agustina, la hija de Gregor. No sé cuán implicada esté en todo esto. Durante su caminata, Paul notó que lo seguían, y no era cualquiera. E incluso dentro del área interna del 10º clan, esa persona se había colado sin ser detectada. Les pidió a Timmy y Sander que siguieran adelante, diciendo que iría a ver a Ashley por unos informes. Entonces se desvió entre 2 mansiones, en un callejón oscuro donde la luz de los cristales bestia no alcanzaba, y ahí lo vio. ¿Sabía que serías tú?, suspiró Paul. Lamento mi actitud, pero no puedo ser vista contigo, respondió Muka. La tensión está al límite, y te pido perdón por hacerte callar antes, pero no era el momento ni el lugar. Sé que todo apunta a Ariel, pero también es posible que alguien esté intentando provocarnos para que lo ataquemos antes de que siquiera llegue. Si hubieras revelado lo que descubrimos, temo que habría sido el siguiente.
En ese instante, Muka se giró, y Paul se preparó para una pelea, pero entonces apareció una tercera figura. No, no estoy aquí para luchar, dijo una voz femenina. Al ver de quién se trataba, Muka se mantuvo en guardia, pero Paul relajó su postura. Así que ya sabes, Agustina. Te dije que no investigaras, y decides aliarte con otros líderes, espetó, visiblemente molesta. Puede que los vampiros piensen diferente, pero cuando se trata de los míos, no puedo quedarme de brazos cruzados. Hoy son dos nombres que ni siquiera conozco. Mañana podrían ser los que más quiero. No soy de los que miran hacia otro lado, respondió Paul con firmeza. Muka empezaba a entender el panorama, pero no comprendía la cercanía entre Paul y Agustina. ¿Por qué la líder de la primera familia lo habría advertido personalmente? Quizá podamos aprovechar eso, pensó. Las palabras de Paul hicieron que Agustina sintiera un leve pinchazo en el pecho, pero también reforzaron su determinación. Antes de continuar, será mejor que entremos. Si ya es escandaloso que dos líderes se reúnan en secreto, no quiero imaginar lo que pensarán si somos tres, propuso Paul. Los tres se desplazaron por las sombras, trepando hasta una de las ventanas del castillo, que daba directamente a la oficina de Paul. Siempre la dejaba abierta para entrar por allí, pero esta vez no esperaba encontrar a dos personas ya dentro. ¿Tú? Pensé que habías regresado al mundo humano, exclamó Agustina. Esté o no allí, ahora mismo eso no importa, respondió Leo. Erika estaba a su lado. Muka los observó. A pesar de estar frente a poderosos vampiros, la chica no mostraba miedo alguno. Si acaso, parecía lista para enfrentarlos en cualquier momento. He venido a advertirles. Los Dalki han aparecido en este planeta. Capítulo 1235. Criaturas confiadas. El hecho de que Leo y Erika se encontraran en el planeta vampiro debía mantenerse en absoluto secreto. Después de todo, Leo tenía un alto rango dentro del asentamiento como caballero de la 10ª familia. En cualquier otro momento, Muka, y quizá también Agustina habrían cuestionado su presencia. Pero la urgencia de las noticias que traían superaba cualquier protocolo, y con todo el caos que ya se desataba, lo que hiciera la 10ª familia era lo de menos. Al oír la noticia, Agustina y Muka intercambiaron una mirada. ¿Los Dalki? ¿Quieres decir que realmente han regresado a este lugar?, murmuró Muka, atónito. Esto se complica por segundos. Tal vez tengamos que informar al rey, y justo ahora, con todo lo que está pasando. Su tono no mostraba sorpresa por la aparición de los Dalki, sino por la pésima sincronía. ¿Por qué vendrían aquí?, intervino Paul. Según lo último que supe por Diego, están lanzando un asalto total contra los humanos, sus líderes, sus tropas. Todo está ocupado. Entonces, ¿por qué enviar Dalki aquí? Aunque Paul conocía el origen de los Dalki gracias a las reuniones con Diego, no sabía muchos detalles específicos. Poco sabemos de los Dalki, respondió Agustina. Los vampiros solo tenemos nociones. Tal vez hayan venido por venganza, pero nadie lo sabe con certeza. Muka, en cambio, sabía más que la mayoría de los líderes, y por eso se debatía internamente. ¿Valía la pena revelarles la verdad? Nunca nos ha preocupado la amenaza Dalki, dijo Muka con firmeza. Su regreso en sí no me inquieta. Lo que me preocupa es con quién han regresado, porque él se fue con ellos, y es alguien que también encaja en la lista de sospechosos por las desapariciones. El él del que hablaba era José. Al escuchar esto, Leo y Erika no pudieron evitar notar la arrogancia vampírica en toda su expresión. Ellos sabían más que nadie sobre la verdadera fuerza de los Dalki. Habían visto de primera mano el poder de los de 4 picos. Los vampiros seguían viéndolos como un error, una creación que nunca superaría a sus creadores. Pero Leo y Erika sabían que eso era un error fatal. No pudimos confirmar cuántos había, explicó Leo, pero al menos 2 nos atacaron. Creemos que vino un grupo completo. Estábamos lejos del centro del asentamiento. Deberían tomarse esta amenaza en serio. Leo no se andaba con rodeos. Los Dalki son criaturas seguras de sí mismas. No atacan a menos que estén convencidos de que pueden ganar. Pero el hecho de que estén esperando, eso me preocupa más. Subestimar al enemigo ha sido la perdición de muchos. No repitamos ese error. Pese a la seriedad de sus palabras, Muka seguía anclado a su primera impresión de los Dalki, sin poder quitarse de la cabeza la idea de que Leo estaba exagerando. Informaremos al rey, dijo finalmente. Pero lo haré cuando sepamos quién está detrás de las desapariciones. Ahora tenemos un nuevo sospechoso. Fue en ese momento que Paul notó la expresión en el rostro de Agustina. Una mezcla de dolor, rabia y duda. «Es Gregor, ¿verdad?», preguntó. Ya lo sabía. Agustina no respondió de inmediato, pero el temblor en su puño fue suficiente para confirmar lo que todos temían. ¿Sí?, respondió con dificultad.
¿Qué está haciendo con los desaparecidos?, preguntó Muka. ¿Por qué tomarlos de diferentes familias? Pero Agustina no podía decir más. Solo con ese sí ya había gastado toda su voluntad. Agustina, suspiró Muka, no necesitamos saber lo que tu padre está haciendo. Pero quiero que sepas algo. Vamos a juzgarlo por los crímenes que ha cometido. Y cuando llegue ese momento, tu testimonio, el de su propia sangre, la primera líder tendrá un peso incalculable. Agustina no sabía qué esperar tras revelar la verdad. Había evitado pensar en las consecuencias, en el castigo que recaería sobre su padre, pero ahora todo se venía encima. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Si decido participar en esto, dijo con la voz temblorosa pero firme, prométanme una cosa, que no lo ejecutarán, que será condenado a un sueño eterno. No puedo prometerlo por todos, respondió Muka, pero te prometo que haré todo lo posible por convencerlos. Después de eso, Agustina desapareció por la ventana. Nadie la detuvo. Parece que podremos avanzar antes de lo que pensábamos, dijo Muka. Yo me encargaré del problema con los Dalki. Informaré a los caballeros reales y consultaré con los demás líderes cuál es el mejor curso de acción. Pero pase lo que pase, Gregor encontrará la forma de culpar a Ariel. Y con eso se retiró. Aunque antes de marcharse, echó un último vistazo a Erika. Con todo fuera, Paul quiso conocer más sobre el encuentro con los Dalki, así que escuchó el resto del relato de Erika y Leo. Estaba a punto de contactar con Diego. Debo informarle de la orden del consejo. Quizás la presencia de los Dalki tenga más significado del que imaginamos, comentó Paul. ¿Y ustedes? ¿Se quedarán? Leo miró a Erika. Su tarea estaba cumplida, y a pesar de estar en pleno corazón del territorio vampiro, ella no parecía tener ese impulso asesino. Al menos, no uno fuerte. Creo que tienes razón, dijo Leo. Si Diego no puede venir, puede que seamos más útiles aquí, pero esa es también la razón por la que debemos irnos ahora. Volveremos cuanto antes. Leo quería encontrarse con Alejo, para forjar nuevas armas tanto para él como para Erika. Luego regresarían. Muy bien, estaré esperando su regreso. Mientras tanto, en un prado verde, Diego se enfrentaba a 3 Dalki. Uno de ellos lanzó una potente patada, pero una sombra se alzó bloqueándola. Otro arrojó un puñetazo directo a su cabeza. La sombra intentó interceptarlo, pero fue demasiado lenta. Diego alzó su brazo, bloqueó el impacto, y de inmediato clavó sus dedos en la piel del Dalki. Usando un paso veloz, se escabulló entre los cuerpos, usó uno como escudo y golpeó con fuerza el abdomen de su oponente. Sangre verde brotó de su boca. Los Dalki detuvieron su ataque. ¿Qué estás haciendo?, jadeó uno de ellos. Lo siento. Fue instinto, respondió Diego. Pero en realidad quien había reaccionado en ese instante no era él, sino Vincent, desde dentro de su cuerpo. Diego ahora tenía a 3 Dalki marcados bajo su control, todos en la etapa de un pico. Estaban entrenando. Diego quería perfeccionar su sincronía, usando a los Dalki como marionetas, mientras ellos se volvían más fuertes al ser heridos. Pero también era una oportunidad para entrenar a Vincent. Diego había visto lo difícil que era para él controlar los poderes de sombra, así que este combate serviría para ambos. «¡Hey! Creo que tienes una llamada», gritó Vincent desde dentro. Diego recuperó el control de su cuerpo y miró el comunicador. Al ver quién llamaba, se sorprendió. «Diego, habla Paul. Hay algo que necesitas saber». Capítulo 1226. El mensaje de un castigador. El castillo de la tercera familia vivía una tormenta interna, y no solo por el luto. La reciente muerte de su líder había sumido al lugar en el caos, pero no había tiempo para llorar. El decreto del rey era claro, y mientras algunos sufrían, otros vampiros de distintas familias no tardaron en aprovechar la vulnerabilidad del momento. Las disputas entre familias vampíricas no eran nada nuevo. El orgullo corría por su sangre. Compararse, rivalizar, luchar, todo era parte del juego. Pero cuando no había un líder para contener esas tensiones, el castillo quedaba expuesto, tal como le había ocurrido durante años a la 10ª familia. En uno de los salones principales del castillo, los 2 caballeros vampiros de la difunta líder, May y Bert, caminaban de un lado a otro, inquietos. Frente a ellos, sentada en el trono vacío, una joven de cabello negro azabache y vestido de muñeca, abrazaba con fuerza un oso de peluche. Su apariencia infantil contrastaba brutalmente con la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. «Annie, no hay otra opción. Nadie más que tú puede ocupar este lugar», gritó May con la voz quebrada. «Susan te preparó durante años para esto». Annie apretaba con fuerza el oso entre sus brazos. Sus piernas temblaban y se mordía las uñas. El miedo la devoraba desde dentro. «No tendrás que hacer nada solas», intervino Bert.
Nosotros te ayudaremos. Pero ahora mismo la tercera familia necesita a alguien al mando, urgente. No se trata de si estoy lista o no, susurró Annie, temblorosa. Si me siento en ese trono, si alguien más lo hace, ese que mató a mamá vendrá por mí. Los dos caballeros se miraron, sorprendidos. Nunca pensaron que tendrían que rogarle a alguien para que asumiera un puesto de liderazgo. Para la mayoría era un sueño inalcanzable, guiar una familia, ser uno de los pilares del consejo. Entonces que uno de ustedes lo haga, espetó Annie, cruzándose de brazos con un puchero infantil. Ambos tragaron saliva. Una punzada recorrió sus espaldas al recordar el cuerpo sin vida de Susan, clavado a la pared. Es que... No podemos. Somos caballeros. Como hija suya, es tu deber tomar el mando. Logró articular Mayo. Annie no era tonta. Aunque rompiera ciertos protocolos, no era imposible que uno de ellos asumiera temporalmente el liderazgo. Agustina, ex caballero, lideraba la primera familia, y Platas tenía permiso del consejo para tomar el control de la 13ª en caso de emergencia. Pero ni May ni Bert querían esa carga, no después de lo que le hicieron a Susan. Tengo miedo, un miedo que me consume. Sé lo que debo hacer, pero simplemente no puedo, confesó Annie entre lágrimas. Y deberías tener miedo, dijo una voz grave desde las sombras. Una figura emergió entre la oscuridad, helando el aire de la sala. Ambos caballeros temblaron, cayendo casi de rodillas. Ariel, susurró May pálida. Aquel nombre lo decía todo. El castigador. Lo habían visto una vez, en la ejecución de Fex. Su sola presencia bastaba para congelar la sangre. Con un gesto, las sombras envolvieron a los caballeros y se los tragaron sin dejar rastro. Annie se quedó sola, sin saber qué les había ocurrido, sin atreverse a moverse. Mejor dejemos esto entre nosotros, ¿sí? Dijo Ariel con una mueca torcida. Vestía completamente de negro, sin su armadura de sangre ni su espada. De no ser por May, Annie ni siquiera habría reconocido su rostro. Ariel se acercó lentamente. Annie, tal vez eras muy joven cuando caí en el letargo, pero quizás recuerdes los últimos días de los castigadores. Ahora que no puedo preguntar a tu madre, recae en ti darme respuestas. ¿Eso significa que no pudo sacarle la información a mamá? Zreña Annie, aterrada. Su madre debió luchar hasta el final, pero sabía que contra un castigador el dolor era algo indescriptible. Responderé. Lo que quieras saber, dijo con voz quebrada. Su única esperanza era una muerte rápida. Hace unos 500 años, cuando Gregor tomó el lugar de la primera familia, él partió en una expedición con varios líderes. ¿Sabes algo de eso? Annie asintió. Bien, respondió Ariel sacando una lista. Te nombraré líderes actuales y antiguos. Solo dime quiénes acompañaron a Gregor en aquella misión. Ariel empezó a enumerar. Annie asentía o negaba, sin atreverse a mentir. Tal vez no conocía a todos los caballeros, pero los líderes eran imposibles de olvidar. Gracias por colaborar. Ahora, el último nombre. Annie Topper. Levantó la mirada del pergamino, y sus ojos se tiñeron de sangre. Annie tembló, las lágrimas brotaron sin control. Por un momento pensó en mentir, pero supo que no serviría de nada. Finalmente, asintió con resignación. Gracias por decir la verdad. Sé que quizás no tuviste elección, pero aún así, debes ser castigada, por participar en el exterminio de los castigadores y sus familias, cuyo único deseo era vivir en paz, lejos del asentamiento. Su tono no era de furia, sino de tristeza, como si cargar con la justicia fuera una maldición que no deseaba llevar. Annie pensó en aquella expedición. Era cierto que había estado allí, pero solo como sombra de su madre. Aún así, la sangre manchaba sus manos. Por tu cooperación, te concedo un final rápido, dijo Ariel, apareciendo detrás de ella. Ya tenía su mano atravesando su corazón. El cuerpo cayó sin vida en el trono. Ahora tengo mi lista. Cada uno de ellos pagará, pero los más culpables, esos los saborearé con calma. Pasaron horas antes de que el horror fuera descubierto. Ese día, 2 caballeros vampiros y la líder designada de la tercera familia desaparecieron. No fue hasta que el personal de limpieza entró, que se alertó al consejo. Todo el salón estaba intacto, salvo por un detalle. Quien entró primero fue el propio rey Gregor, acompañado por Pascual. Al ver la escena, la furia le recorrió el cuerpo. «Esta es mi tierra, y se atreve a hacer esto durante mi reinado. Lo voy a despedazar, voy a torcerle los huesos y exprimirle la sangre hasta la última gota», bramó Gregor, destrozando la puerta al salir. «Demasiado teatral», murmuró Pascual contemplando el cuarto. En la pared, detrás del trono, una amenaza escrita con sangre los observaba como un juicio eterno. «Tengo una lista de todos ustedes. Confiesen lo que hicieron al pueblo, o cada uno pagará.
Capítulo 1237. ¿El verdadero asesino? Una vez más, se convocó de urgencia una reunión del Consejo de Líderes. Apenas había pasado tiempo desde la última. Lo raro fue que esta vez la cita era en el tercer castillo, lo que levantó cejas y dudas entre los demás. Algunos murmuraban que el castillo debía estar en un conflicto interno por elegir nuevo líder, y que ahora tendrían que votar para resolverlo. Al llegar, los líderes esperaban dirigirse al Salón del Trono, pero en cambio los guiaron a uno de los comedores. La situación se tornaba cada vez más extraña, y la presencia de varios guardias reales en la puerta no ayudaba a aclarar nada. Muka acababa de llegar y encontró a los otros líderes ya discutiendo entre ellos, salvo Paul, que permanecía apartado, observando en silencio. ¿Qué demonios? Murmuró Muka, fijando la mirada en el mensaje escrito con sangre en la pared y en el cuerpo de Annie tirado en el suelo, olvidado. Era posiblemente la primera vez en la historia vampírica que la tercera familia sufría semejante tragedia en tan poco tiempo. El rey lamenta no poder asistir, anunció el caballero real Kyle, pero su majestad me ha encargado entregarles un mensaje basado en lo que ven aquí. El mensaje dice así: si alguien dudaba, aquí está la prueba de lo que el castigador ha hecho. Ha quitado otra vida justo delante de nosotros. El mensaje en la pared es una clara amenaza. Viene por todos nosotros y también por nuestros hijos. Solo él sabe hasta dónde llegará. Debemos detenerlo ahora o nos eliminará a todos en el asentamiento. La mayoría se asistía, aterrorizados pero convencidos. Annie ni siquiera había asumido oficialmente el liderazgo del tercer castillo, y ya había sufrido un final cruel. Sin embargo, no todos estaban tan impactados o asustados. Algunos se cuestionaban qué estaba pasando realmente. Si esto es obra de Ariel, ¿por qué atacó 2 veces a la tercera familia?, se preguntaba Muka. ¿Habrá algo que Annie supiera y Susan no? No, imposible. Annie siempre fue alguien encerrada en sí misma, pero ahora dejó un mensaje, habló de una lista. ¿Empezará por la tercera familia y seguirá con las demás? Lo que parecía una reunión era más bien una charla sin agenda clara. Con el rey ausente, la mayoría de los líderes se retiró, algunos con prisa. Solo unos pocos, entre ellos Muka, Sunny y Gina, decidieron quedarse a examinar la escena del asesinato. Como antes, no había señales de pelea o lucha. La puerta estaba rota, pero parecía que los guardias ya la estaban reparando, dejando intacto todo lo demás. Eso hizo sospechar a Muka que alguien más estuvo involucrado. Aparte del mensaje, el único indicio era el cuerpo sin vida. ¿No les parece extraño?, preguntó Sonny. La forma en que Ariel mató a Susan fue un mensaje de miedo. Esto también, pero esta vez el mensaje fue claramente para nosotros, no para que el público lo viera. ¿Eso importa?, dijo Gina sin entender su punto. Tal vez Ariel esperaba una reacción tras la muerte de Susan y como no la tuvo, esta vez dejó un mensaje más claro. Gina se acercó a la pared examinando el mensaje, como si esperara un secreto oculto. Y seguro notaron que algunos líderes están más asustados que nosotros. Tal vez saben algo que ignoramos. Quizá Ariel quiere que ellos cuenten al asentamiento lo que hicieron. Sonny se levantó y se situó junto a Gina, acercándose al mensaje sangriento. Eso ya lo sabíamos desde el principio. ¿Se han preguntado cómo Gregor consiguió tantos votos? Los que tienen miedo son los que él siempre ha manipulado. Mientras hablaba, Sunny olfateaba la pared con su nariz más sensible. Pero no entiendes mi punto. Mira los cuerpos. Esta vez fue un solo golpe al corazón, una muerte rápida y sin dolor. Recuerda a Susan. Solo uno de los 2 cadáveres fue tratado sin respeto. Además, la sangre en la pared huele diferente a la de Annie. Muka entendía que la situación era rara y que Gina se había quedado para buscar pistas, pero pensaba que Sonny estaba tratando de encontrar algo que no existía. En casos de venganza y asesinato, la razón a veces se pierde. No eres la única que piensa que la muerte de Susan fue extraña, dijo Muka. Esta sangre. Sonny cerró los ojos. Intentando captar mejor sus sentidos, nunca había olido sangre así. Pero estoy segura de algo. No es de Annie. Entonces, tal vez este mensaje fue escrito con la propia sangre de Ariel. Siento dolor en todo esto. Un acto de alguien que odia lo que hace. La primera muerte fue diferente. Tienen razón, Gina. Puede ser la misma persona, pero con 2 estados mentales distintos. Antes de la reunión, en el 10º castillo, Paul despedía a Erika y Leo. El teletransportador solo funcionaba con él y debía activar el contacto con Lorenzo para que pudieran cruzar. Espero que contengan el caos para que no tengamos que hacer demasiado cuando regresemos. Me estoy haciendo viejo, bromeó Leo. Puedes ser ciego, pero sabes que somos de la misma edad. ¿Qué importa eso ahora?, respondió Paul, ambos conscientes de que su fuerza superaba la de su juventud. Al atravesar el portal, Erika y Leo llegaron a la familiar sala blanca y metálica de la nave maldita.
Para Erika se sentía como si hubieran estado fuera por mucho tiempo. Cada vez que salgo de aquí creo que será breve, pero siempre termina siendo más largo, dijo con un gesto serio. Al otro lado, quien los recibió fue Samuel. Sabía lo importantes que eran para Diego y no enviaría a cualquiera. Me alegra verlos sanos y salvos. Honestamente esperaba que uno regresara con una amputación o algo peor. Paul dijo que volverían al mundo vampiro. Lamentablemente Diego no está, pero el resto del grupo sí. Deberían pasar a visitarlos. Seguro tienen mucho que contarse. Supongo que tampoco han visto el video. ¿Qué video?, preguntó Erika confundida. En medio del bosque, luchando, no tenían idea de lo que Diego y los demás enfrentaban mientras estaban fuera. Supongo que tenemos mucho que ponernos al día. ¿Qué los trae por aquí?, preguntó Samuel. Armas, respondió Leo. Queríamos ver a Alejo para que nos forjara nuevas armas. Las nuestras están algo desgastadas para lo que se viene. Al escuchar esto, Samuel mostró la sonrisa más grande. Iba a guardarlo para después, pero Diego me dejó un pequeño regalo para ustedes, por si regresaban. Seguro les encantará. Capítulo 1238. Un regalo de Diego. Erika y Leo estaban ansiosos por descubrir qué había ocurrido mientras ellos habían estado ausentes. Caminando junto a Samuel por la nave maldita, notaron varios cambios aquí y allá. Algunas áreas habían sido remodeladas, otras reforzadas, y se habían instalado nuevos sistemas de seguridad. ¿La nave maldita sufrió un ataque mientras no estábamos?, se preguntó Leo. Supongo que era de esperarse con la humanidad en guerra otra vez. ¿Acaso fueron a ayudar a otros planetas? Lo siento, Samuel. Se disculpó Erika, usando su habilidad para notar que había muchas menos personas a bordo que la última vez que estuvieron allí. Parece que ustedes fueron atacados en nuestra ausencia. Si hubiéramos estado aquí, quizá menos vidas se habrían perdido. ¿Qué pasó para que quede tan poca gente? Samuel tardó un momento en entender a qué se refería Erika, pero recordó que aún no les había contado todo. Hemos perdido muchas vidas, pero no tantas como crees, respondió. La verdad es que ahora hay menos gente porque muchos decidieron abandonar la nave. Después del ataque, nuestro grupo maldito usó temporalmente el refugio de los terrestres en el planeta Kaladi como base. Aunque la nave ya está operativa, varios prefirieron quedarse ahí por ahora. Como dije, pasó mucho mientras ustedes estuvieron fuera, pero salimos adelante. Seguro que ustedes también estaban ocupados con cosas importantes. Incluso escuchamos que debemos agradecerles por derrotar a ese Dalki de 4 picos en la tierra. El dúo recordó ese combate. Aunque habían sido cuidadosos, un espadachín ciego no era algo común, y la gente lo recordaba bien. Con los puros borrando rastros, el público creyó que Leo había acabado con el enemigo en solitario. Finalmente llegaron a la sala de entrenamiento privada de Diego, donde estaba la sorpresa para Leo y Erika. Antes de entrar podían sentir la energía intensa a través de la puerta de Glatrium, y el pasillo se sentía más frío. Cuanto más se acercaban, más fresca era el aire. Para Erika, ese frío era familiar pero extraño. Alguien con habilidades de hielo estaba acostumbrado, pero esta sensación no se sentía como un poder, sino como algo distinto. Cuando Samuel introdujo el código, la puerta se deslizó y ante ellos apareció la razón de esa energía. «Leo, ¿ves eso?». Erika no pudo hablar con normalidad, su mirada se clavaba en el arma. «Hasta mi propio alumno olvida que carezco de vista», dijo Leo negando con la cabeza. «Lo siento, pero siento su poder. No hay otra espada que se le acerque. Esto tiene que ser un arma de nivel demonio». Ni Leo ni Erika habían estado cuando Patel mostró el arma demonio a todos, así que esta era la primera vez que la veían. La presencia de un objeto tan poderoso afectaba a cualquiera. Su energía cruda llamaba a ser empuñada y usada al instante. «Parece que te gusta el regalo que Diego dejó para ti», sonrió Samuel desde atrás. «¿Este es el regalo que Diego dejó para Leo? ¿Qué pasó para que algo así terminara en manos del grupo maldito? ¿Por qué no lo usa él? ¿No es demasiado para dejarlo pasar?». Erika estaba impresionada y no podía apartar la vista del arma. «Como dije, pasó mucho mientras ustedes estaban fuera. Diego tiene su propio arma demonio. Para aprovechar al máximo el poder de esta tendría que integrarla en sus habilidades», explicó Samuel. «Pero también consiguió otra espada especial que dice que se adapta mejor a su estilo de lucha. Además, ¿no cree que sea prudente concentrar todo nuestro poder en una sola persona? Con la guerra en curso y el enemigo más fuerte de lo que imaginábamos, pareció mejor darle el arma a alguien más apto. ¿Quién mejor que un espadachín para usar una espada demonio?». Leo se acercó al arma sintiendo su poder. Claramente quería un arma más fuerte. Ese era su objetivo al volver. Pero nunca Juan había recibido un regalo tan grande de alguien más, y menos de un alumno suyo. No es menos extraño, pero igual lo apreciaba. «No es poca cosa»,
dijo Leo, tomando la empuñadura. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo. Levantó la espada con una mano, sin esfuerzo. Era enorme, casi 3/4 de su tamaño. Probó 3 movimientos, un tajo en arco hacia adelante, otro desde abajo rozando el suelo, y un último desde arriba, deteniendo la hoja justo antes de impactar. Para Erika y Samuel, sus movimientos parecían impresionantes. Aunque es un arma pesada, controla la espada con una fluidez natural. Es un maestro de todas las espadas, no solo de la katana, pensó Erika, con una pizca de envidia. Esta arma... Leo la miró otra vez y la movió para asegurarse no me queda. Ni su tamaño ni su forma encajan con mi estilo. Pero estoy de acuerdo con Diego y su razón para dármela. Supongo que, como fue un regalo suyo, puedo hacer con ella lo que quiera, ¿cierto? Samuel casi no lo creía. ¿Rechazaría Leo una espada demonio? Aunque no estuviera acostumbrado, el poder extra lo haría más fuerte, o podía alternar armas. Pero tras la pregunta, entendió lo que planeaba. Por supuesto, sonrió Samuel, conoces a Diego, y seguro que estará feliz con la decisión que tomes. Leo entonces se acercó a Erika. ¿Recuerdas que necesitabas 2 espadas? Una que usaste antes era parecida a esta. Con esta, no solo revivirás la esgrima de tu familia, sino que la llevarás a otro nivel. Le entregó la espada y Erika la sostuvo con firmeza. El frío la envolvió, pero no fue problema. Sostuvo la empuñadura con ambas manos y, sin decir nada, dio unos cortes. Al hacer un movimiento en forma de media luna, la espada pareció tomar el control, levantándola casi 1,5 metros del suelo. Luego golpeó hacia abajo, girando completamente antes de aterrizar con un barrido final. Samuel, aunque no era espadachín, quedó impresionado. Como vampiro, seguía cada movimiento y había visto muchas peleas. Sabía que los movimientos de Erika eran tan fluidos como los de Leo. Con ella en manos de Erika, nadie podrá dudar que merece usarla, pensó. Pero Erika volvió en sí. No debía aceptar la espada. Era un regalo para Leo. Sin embargo, su cuerpo había reaccionado solo. No puedo. Leo, este fue tu regalo de Diego. Necesitas un arma, y esta será mejor en tus manos, dijo, inclinándose y ofreciéndosela. ¿Sí? Y creo que dije que, siendo mío, puedo hacer lo que quiera con ella. Aún tengo otro regalo de aquel tipo. Seguro Alejo puede hacer un arma desmedida con eso, respondió Leo. Aprecio tu intención, pero ¿de verdad crees que un arma que usa poderes de hielo sería mejor en mis manos? Seguro sentiste su poder al usarla, así que deberías saber la respuesta. Desde que la tomaste, su poder aumentó. Cuando yo la tomé, no pasó. Diría que esa espada te eligió. Combínala con tus habilidades y mejora las que ya tienes. Erika, en verdad se sentía feliz de que Leo no la quisiera. No se sentía digna de ese poder. No había hecho nada grandioso ni peleado contra un enemigo temible, pero había sentido lo que Leo decía. El momento en que la tocó le resultó familiar. Quizá era por sus poderes de hielo perdidos y el propósito del arma. Ahora era suya para siempre. Gracias, Leo. Gracias Samuel, dijo Erika inclinándose. Prometo demostrar que merezco usar esta espada. No hay de qué, dijo Samuel. Solo soy el mensajero. Si quieres agradecer a alguien más, agradece a Diego cuando lo veas. Erika, con fuerza mejorada y la espada demonio en mano, se sentía casi imparable, pero no pudo evitar pensar en algo más. Esa mujer, la profecía, ¿realmente está bien que tenga tanto poder? ¿Y si es verdad? ¿Y si algún día yo...? Apretó la espada con fuerza y sacudió la cabeza. No, nunca he creído en esas tonterías, y no empezaré ahora. No voy a permitir que pase. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla.
Hijo